Bienvenidos. Hoy vamos a realizar un ejercicio básico de representación en el sistema cónico. Vamos a partir de los datos dados en el sistema diédrico, alzado y planta. Lo primero que haremos será definir los elementos del sistema. El plano del cuadro, que es un plano vertical. Vamos a ver los objetos, más o menos, desde una posición en la que veamos las 4 caras verticales, de tal manera que nos pondremos por esta zona. Por ejemplo, mi plano del cuadro va a ser un plano proyectante vertical llamado pi, que colocaré en esa posición. Posteriormente voy a situar el punto de vista. Quiero ver los cuerpos desde una posición centrada desde esta esquina interior, de tal manera que me voy a situar en una perpendicular al plano del cuadro en este ámbito. Si me situase en esta posición, vería mucho la cara AB, pero posiblemente no vería la cara lateral. ¿Cuánto me alejo? Mi cono de visión me permite ver, sin deformación, unos semiángulos cónicos de 30 grados a ambos lados. Y como yo lo que tengo que ver es el punto más a la derecha y el punto más a la izquierda, lo que voy a hacer es trazar una paralela a esta dirección, es decir, 30 grados desde el punto más a la derecha, y una paralela a esta dirección desde el punto más a la izquierda. La situación más desfavorable, es decir, el punto de vista más lejano, es el que voy a tomar. La altura de este punto de vista la quiero establecer para poder ver las caras superiores, de tal manera que situaré mi plano del horizonte por encima de ambas caras. Y la altura de mi punto de vista estará en ese plano del horizonte VPDH. La línea del horizonte es la intersección de este plano horizontal con el plano del cuadro, de tal manera que es una línea horizontal H2 que está contenida en el plano del cuadro H1. La línea de tierra es la intersección del plano geometral que lo he tomado en la base de los cuerpos con el plano del cuadro, de tal manera que es una línea horizontal T2 contenida en el plano del cuadro T1. El punto de referencia para tomar todas las medidas y trasladar lo dibujado en el sistema diédrico al sistema cónico es el punto P, P1, que se traza con la perpendicular desde V hasta que corta al plano del cuadro, lo cual quiere decir que es un punto que está en el plano del horizonte y por lo tanto tiene la misma altura que VDA. Una vez que he decidido estos datos, puedo ya comenzar a dibujar en el sistema diédrico. Voy a tomar la altura del punto de vista, que establece la línea del horizonte respecto a la línea de tierra, y la línea de tierra, que la he fijado en la base de los cuerpos. De tal manera, os lo voy a dibujar al lado para que lo veáis más claro, que yo en mi sistema cónico tendré mi línea del horizonte y mi línea de tierra. No ponemos subíndice. A partir de aquí voy a pasar todos los puntos. Referidos al punto P. El punto P, que es la referencia de V al plano del cuadro, si yo observo los rayos de proyección, mi figura la voy a ver desde V, trazo un rayo al punto más a la derecha y al punto más a la izquierda, y la figura va a quedar representada en ese ámbito. P queda bastante centrado, de tal manera que yo P lo voy a situar centrado, P' perpendicular, P'1 en la línea de tierra. A partir de aquí voy a empezar a dibujar rectas. Las rectas las voy a tomar respecto
a sus puntos singulares. Por ejemplo, la recta A. La recta A la tomo en la dirección AB. Esa es la recta A. Donde corta el plano del cuadro es la traza de A. Y ese punto mido la distancia que hay hasta P. Esta distancia la traslado con el compás a la línea de tierra hacia la derecha. Establezco aquí la distancia X de TA, de tal manera que aquí está situado el punto TA. El otro punto singular de la recta A es su punto límite, que lo trazo dibujando una paralela a la dirección A por V, donde corta al plano del cuadro obtengo el límite de A. Tomo de nuevo la medida respecto a P de A y lo traslado esta vez a la línea del horizonte, puesto que la recta la he trazado como una paralela desde V que está contenido en la línea del horizonte. L de A. 1 L de A con T de A y obtengo la recta A'. De la misma manera podría hacer con el resto de las rectas, de tal forma que si yo tomase en la otra dirección una recta B, donde cortase al plano del cuadro tendría su traza, tomaría la distancia P a la izquierda en la línea de tierra y trazando una paralela a la dirección B, desde V donde cortase obtendría el límite de B, tomaría la distancia en la línea del horizonte y hallaría el límite de B. Uniría A con B y obtendría la recta B. Así puedo determinar la intersección de la recta A con la recta B, por ejemplo, el punto B. Es un punto en el suelo, coincide su proyección horizontal. Voy a trazar la altura en el punto B de su vertical, o sea, la recta BF. Esta recta, como este punto no está en el plano del cuadro, no está en verdadera magnitud y por lo tanto se va a ver más pequeña de lo que es. Si estuviese en el plano del cuadro, se vería en verdadera magnitud. Lo que voy a hacer es que voy a trazar dos paralelas, una por B y una por F, hasta que me corte al plano del cuadro. Ahí voy a medir la altura y lo voy a llevar hacia atrás